todas las participantes del diplomado sobre políticas públicas y poblaciones con derechos más vulnerados. Volvemos a encontrarnos en esta oportunidad, pero para cerrar el diplomado con esta última unidad referida a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y pueblo afroboliviano. El contenido de esta unidad hace referencia a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos de pueblos indígenas y la jurisprudencia del sistema interamericano. Respecto a varios derechos de los pueblos indígenas, particularmente el derecho a la consulta y el derecho a la tierra y el territorio. Vamos a empezar explicándoles un poco el contenido de esta unidad, pero también les recomendamos que puedan revisar la bibliografía adicional, así como la presentación que contiene todos los temas que iremos desarrollando a lo largo de la unidad. Para dar continuidad a los temas que estamos tocando en esta unidad, vamos a empezar a hablar sobre uno de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de pueblos indígenas más importantes en la historia de la región, así como también para los pueblos indígenas, que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio establece, una de las primeras temáticas que establece es quiénes son los sujetos beneficiarios de este derecho. La elaboración de este convenio ha pasado por muchísimas discusiones entre las partes que componen la OIT, que son empresarios, Estado y trabajadores. Los trabajadores representaban en ese momento a los pueblos indígenas y fue el primer instrumento sobre derechos de pueblos indígenas que llegó a un consenso. Es así que este convenio nos muestra quiénes son los sujetos, aunque no los define de manera específica, pero dice que se aplicará a pueblos tribales cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Así también se aplicará y serán considerados a pueblos indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus instituciones propias, las sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Si se dan cuenta, no es una definición específica de quiénes son los pueblos indígenas, pero hacen referencias a de quiénes se puede entender que son pueblos indígenas. Inspirada en esta filosofía, la Constitución Política del Estado en su artículo 30 da una definición exacta de quiénes son los pueblos indígenas. En su artículo 30 empieza diciendo que es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Si se dan cuenta, la Constitución nos da un marco específico de quiénes son los sujetos beneficiarios de los derechos que contempla el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y la misma Constitución Política del Estado. Por otra parte, el Convenio 169 regula también otros temas importantes para los pueblos indígenas y son temas sustanciales como son los referidos a su derecho consuetudinario, es decir, sus sistemas penales y su forma de acceder a la justicia. Habla también sobre el tema de tierra y territorio. El convenio nos da una definición de lo que es el territorio a partir de sus artículos 14 y 15 exactamente, donde también se regula sobre el tema del derecho a la consulta. También, y muy fiel a la naturaleza de la OIT, el convenio regula sobre los derechos de empleo, formación profesional, seguridad social y salud, y educación y cultura. El convenio, al igual que la declaración, está inspirado también en el principio de igualdad y no discriminación. Es así, por ejemplo, que en materia de tierra y territorio, la misma Constitución se inspira en el Convenio 169. Otro derecho importante que regula el Convenio 169 es el derecho a la consulta, que ha sido considerado por el Comité de Expertos de Aplicación del Convenio de 169 como la piedra angular del convenio. Es decir, es un mecanismo tanto de control como un derecho para ser ejercido por los pueblos indígenas.
En este contexto de lo que el convenio entiende sobre el derecho a la tierra y territorio, por ejemplo, nuestra legislación, se van a dar cuenta en la información adicional que se les da, nuestra legislación regula dos formas de distribución de la tierra, pero estoy hablando a partir de lo que es 1996, cuando se emite la ley 1715. 10 años después es modificada parcialmente esta ley por la ley 3545. De acuerdo a la ley 1715, las formas de distribución de la tierra solamente son dos: la dotación y la adjudicación. La dotación siempre será en forma colectiva y gratuita, mientras que la adjudicación será en forma individual, es decir, a sujetos individuales, y deberá pagarse un precio, ya sea concesional o de mercado, de la tierra que está poseyendo y trabajando el beneficiario, la beneficiaria. También la ley 1715 nos muestra una clasificación de la propiedad agraria, es decir, la clasifica en la pequeña propiedad, la mediana propiedad y la empresa agropecuaria. Esta es una titulación individual. Este tipo de clasificación recibe una titulación individual y reconoce las tierras comunitarias de origen y la propiedad comunal. Esta es una titulación colectiva que beneficia a pueblos indígenas y a comunidades campesinas, y con la Constitución a las que se denominan comunidades interculturales. Así también esta ley, la ley 1715, conocida más como la ley INRA, reconoce la titulación sobre el solar campesino. Esta clasificación ha sido eliminada por la Constitución Política del Estado. Cuando hagan una revisión de los contenidos de la Constitución como de la ley, se darán cuenta que el solar campesino ya no está reconocido. Continuando con lo que es la explicación sobre el derecho a la tierra y el territorio, que básicamente es de donde parten los otros derechos para poder ser ejercidos por parte de los pueblos indígenas. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que hizo cambiar lo que dice el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, así de simple y así de concreto. La Corte recibió una demanda de la comunidad Mayajna Sumo contra el gobierno de Nicaragua por no respetarse su territorio. La Corte Interamericana establece que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que para una persona individual es el derecho de propiedad, por ejemplo, de su departamento, de su casa, de su lote de terreno, de una pequeña propiedad que tuviera en el área rural, para los pueblos indígenas ese mismo derecho comprende sobre su territorio, no solo sobre el pedazo de suelo que está teniendo, que está poseyendo en ese momento, sino también sobre lo que implica ese pedazo de tierra, es decir, su visión en lo cultural, en lo religioso, en lo espiritual, hasta en el tema de la gestión territorial para su propia sobrevivencia y la sobrevivencia de sus generaciones. Esta Corte dictó esta sentencia que hizo cambiar el enfoque del derecho a la propiedad, que es un derecho eminentemente civil, que en su dimensión colectiva se interpretó en favor de los pueblos indígenas, y a partir de ahí se dieron otras sentencias muy significativas que favorecen a los derechos de pueblos indígenas. Otro de los derechos medulares que regula el Convenio 169 y que también está establecido en la Constitución Política del Estado en su artículo 30 es sobre el derecho a la consulta. El Convenio 169 tiene una guía para su aplicación, una especie de procedimiento, y esta guía establece que el derecho a la consulta es el proceso mediante el cual los gobiernos consultan a sus ciudadanos sobre propuestas de políticas o de otra índole. Solo podrá considerarse tal el proyecto que dé a los consultados la oportunidad de manifestar sus puntos de vista e influenciar verdaderamente la toma de decisiones, y requiere que se consulte a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados. En este contexto, la consulta encuentra su razón de ser en la capacidad de control que poseen los pueblos indígenas sobre sus instituciones y en la capacidad de decisión del modelo de desarrollo que quieren para sí.
¿Qué ha querido decir o qué pretende decir tanto el convenio como esta guía sobre los procedimientos apropiados y sobre la capacidad de control para decidir su propia forma de desarrollo de los pueblos indígenas? Cuando habla de procedimientos apropiados se refiere a ciertos estándares que deben cumplir los estados, como son la buena fe, el tiempo con el que deben ser consultados, con el que deben ser informados sobre las iniciativas que quieren emprender los gobiernos en los territorios indígenas, así como también la información proporcionada en forma adecuada, culturalmente adecuada. De tal forma que los pueblos indígenas, al poder entender o al poder saber sobre los alcances de estas actividades, entiendan en qué medida puede perjudicarles y cómo pueden ellos evitar ese perjuicio. De esa manera ellos tienen la capacidad, el control de sus decisiones, cómo les beneficia. Es lo que se llama, en el marco de su libre determinación, adoptar un modelo de desarrollo, un modelo de gestión, un modelo de inversión que les pueda beneficiar en el marco de sus decisiones y no ser impuestas. En este contexto también habla la Declaración de las Naciones Unidas. Vuelve a reiterar estos mismos estándares y también es mucho más amplia que el convenio en este sentido, porque la Declaración de las Naciones Unidas establece que el fin de esta consulta es buscar el consentimiento. Para ese efecto, por ejemplo, en Bolivia se tienen claramente establecidos cuáles son, por ejemplo, los casos en los cuales se requiere la consulta, el consentimiento de los pueblos indígenas. Y así lo ha adoptado la Constitución y también se encuentra inmerso en el convenio y la declaración. Solo se puede obtener el consentimiento en tres casos especiales. Uno, cuando se trata en el desplazamiento de tierras de los pueblos indígenas. Es decir, si el gobierno decidiera desplazar pongamos a una comunidad del pueblo indígena guaraní de su actual comunidad a otra por temas de seguridad nacional, ahí sí requiere sí o sí el consentimiento del pueblo indígena para poder retirarse. Y ese tipo de mecanismos está regulado en el convenio 169 y podrán verlo en las diapositivas, tanto como en el mismo convenio. Otro de los temas en los cuales se requiere sí o sí el consentimiento es cuando se pretende enterrar sustancias tóxicas dentro de los territorios, algo que tampoco es una decisión unilateral por parte del Estado. Y finalmente, otro de los casos en los que se requiere el consentimiento sí o sí es en el caso de las grandes inversiones. Y este caso ha sido establecido también por la jurisprudencia del sistema interamericano en una sentencia emitida en el año 2007, planteada por el pueblo Saramaca contra el gobierno de Surinam. Ahora bien, continuando con el tema de los pueblos indígenas, en Bolivia, al igual que en algunas otras partes del mundo, se reconoce en el artículo 31 de la Constitución la existencia de las naciones y pueblos indígenas originarios altamente vulnerables o en situación de alta vulnerabilidad. Es decir, son aquellos pueblos o segmentos de pueblos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. ¿Y qué se entiende por situación de alta vulnerabilidad en el caso de Bolivia? En el caso de Bolivia hay una ley, la ley número 450, que establece la existencia de estos pueblos en conformidad con el artículo 31 de la Constitución y dice que son situaciones de alta vulnerabilidad aquellos que están en peligro de extinción, en aislamiento voluntario, en aislamiento forzado, los no contactados, en contacto inicial y aquellos que tienen forma de vida transfronteriza específicamente. ¿Qué entendemos entonces por pueblos que estuvieran, por ejemplo, en aislamiento voluntario? Es decir, pueblos que en el marco de su libre determinación han tomado la decisión de no tener contacto con las personas, de no tener diálogo con las personas que conforman la sociedad mayoritaria o envolvente. ¿Y qué podemos entender por un pueblo, por ejemplo, en contacto inicial? Son aquellos pueblos o segmentos de pueblos que establecen un primer contacto. Y este primer contacto muchas veces suele ser
vital, suele ser gravitante para la existencia física de estos pueblos. Por ejemplo, ellos no tienen desarrollados sistemas inmunológicos y una simple gripe podría hacer que ellos mueran, por lo tanto morirían con la cultura. Como verán, el marco normativo sobre derechos humanos de naciones y pueblos indígenas, en el caso boliviano, es bastante exquisito, es muy fuerte, pero también se requiere mayor protección. ¿Por qué? Porque esta población, a pesar de los grandes logros normativos, incluso institucionales y presupuestarios, sigue teniendo desventaja frente al resto de la sociedad que puede ejercer y proteger sus propios derechos, particularmente por su situación de colectividad. No olvidemos que su rasgo cultural es lo que los hace únicos en su grupo y los hace diferentes de la sociedad mayoritaria. Esperamos que puedan haber captado en esta pequeña presentación sobre los contenidos de esta unidad, y también iremos trabajando a lo largo de la unidad, donde se les irá proporcionando cada día píldoras de conocimiento sobre los temas vitales que vamos a ir trabajando en estos días. Muchas gracias y felicidades nuevamente por concluir este diplomado.